Buenos días. Muchas gracias a la AEH y al profesor Esteban por la invitación para participar en esta reunión. El tema que se me ha asignado es la epidemiología del virus C en España. Como todos saben, el virus C tiene una distribución global a nivel mundial con distintas prevalencias a lo largo de la economía mundial y con una diversidad en cuanto a los genotipos que las hace diferentes según cada uno de los países. Lo que nosotros comentaremos en los próximos minutos será una actualización de los datos que tenemos en España y que se prevén, cómo han cambiado los mecanismos de adquisición, algunas poblaciones que son importantes, que son más especiales, como los consumidores de droga o los internos en prisiones o la inmigración, y las predicciones que se pueden hacer de una forma somera. En España, los estudios poblacionales que intentan evaluar la prevalencia de los anticuerpos de la hepatitis del virus C son antiguos y esos estudios datan de los años publicados en los años 96 y 2002 aproximadamente en distintas áreas geográficas de España. En ellos se constata que la prevalencia media estaría en torno al 2%, pero hay una variabilidad importante en función de las zonas geográficas. Fíjense que las zonas más urbanas tienen prevalencias más altas de los anticuerpos del virus de la hepatitis C y que poblaciones que pueden coger más rurales, como pueden ser Asturias o La Rioja, incluso las zonas de Zamora, tienen una prevalencia más baja. El estudio de Madrid se hizo no sobre una población general, sino en el ámbito de una empresa. Pero en todos ellos podemos estimar que estaría una prevalencia en torno al 2%. Si lo distribuimos por las edades, aunque hay divergencias entre todos los estudios, parece ser que a mayor edad existiría una mayor probabilidad en ese momento de anticuerpos de la hepatitis C. Y a diferencia de otras cohortes, como puede ser los Estados Unidos, que tiene una prevalencia muy clara en función de la fecha de nacimiento, posiblemente a partir de la gente nacida en torno al 50, 55 en España, que corresponde a los 40 años de estas cohortes, posiblemente sería un ámbito de prevalencia mucho más aumentada que el resto. Y independientemente de que cogieran ámbitos rurales o más urbanos, este hecho quedaba de una forma más clara. En cuanto a los genotipos, el único estudio que recoge a nivel nacional las muestras es el que se hizo en el Centro Nacional de Microbiología, en el cual se demuestra lo que vemos todos los días en las consultas nuestras. El genotipo predominante es el genotipo 1, sobre todo genotipo 1b, pero se observa a lo largo del tiempo y se ha observado en muchas cohortes, incluso en ámbitos regionales, como ha sido Salamanca o en Andalucía, en el ámbito de los consumidores de drogas, que existe un mayor aumento a lo largo del tiempo de los genotipos 3, del genotipo 4 y del genotipo 1A. Y eso posiblemente tiene que ver con los mecanismos de adquisición, dado que en épocas más recientes los mecanismos de adquisición tienen más que ver con los hábitos, con el consumo de drogas, que los anteriores que hemos registrado, que han sido los pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas. Los factores de riesgo de estos estudios epidemiológicos pusieron de manifiesto lo que en ese momento conocíamos: todas las actividades percutáneas, consumo de drogas, tatuajes, transfusiones, ocupaban los factores de riesgo numéricamente más altos. También llamaba la atención que en algunos estudios, como los realizados en Cataluña o en Asturias, el antecedente de hospitalización, antecedentes de cirugía mayor, también tenía una relevancia un poco más importante. Es decir, prevalencia aumenta con la edad, los factores de riesgo eran los conocidos. Eso hizo que en aquel momento se aconsejara que los grupos de riesgo, gente que había recibido transfusiones, trasplantes antes del año 92, que eran HIV, parejas sexuales, se les hiciera de una forma sistemática un cribado del virus de la hepatitis C. Conocer la situación que hoy hay en España es difícil, primero porque es difícil conocer la incidencia, puesto que los indicadores de registro nacionales que se hacen en los centros de seguimiento no recogen de una forma adecuada la hepatitis C, sino que la clasifican como otras hepatitis. Y porque los médicos tenemos la costumbre mala de no registrar, no comunicar aquellas enfermedades que son de declaración obligatoria. Con lo cual, posiblemente, cuando uno ve las estadísticas nacionales, son muy baja la incidencia, pero si le hacemos una extrapolación de lo que sería la realidad, es decir, si asumimos que es un 20% lo que declaramos, podemos ver la realidad en cuanto a numéricamente, pero nos sirven para ver la tendencia que ha tenido.
Estos son los datos que se han recogido en el Instituto Nacional de Estadística de las enfermedades de declaración obligatoria. En los casos reales se observa que desde el año 2000 hay una disminución hasta el año 2006 de una forma significativa, y desde el 2006 hasta la actualidad, son los últimos datos del 2013, el descenso es del 10%. Como son valores pequeños apenas se ve, pero si suponemos lo que sería la realidad, vemos cómo hay un descenso muy claro de la incidencia, y desde el año 2006 el descenso es casi constante, pero no de forma tan llamativa como el que hemos visto, de tal forma que solo se declaran 700 casos de infección aguda por virus C en España, cuando posiblemente el número podía superar los 2.000 o los 2.500 casos. Y en esta situación que la incidencia baja, y esto está demostrado en todos los países, sobre todo porque las transfusiones son más seguras, ahora prácticamente es inhabitual que eso ocurra, porque la gente que consume drogas se ha incidido sobre ese grupo y hay un descenso muy claro con los mecanismos de evitar la propagación. Cuando se analizan en grandes poblaciones, nosotros en España no tenemos un estudio epidemiológico que lo sustente, pero cuando se analizan los Estados Unidos en estudios poblacionales, pero que faltan por incluir algunos pacientes, como son la gente que vive sin casa o la gente que consume drogas, se observa que a lo largo de los años la prevalencia tanto de anticuerpos como de viremia en los Estados Unidos, en estudios en el NICE, es inferior en las últimas décadas, con lo cual uno puede asumir que posiblemente en nuestro entorno pueda ocurrir una cosa parecida. Si eso ocurriera, y esto son estimaciones, no son cifras reales porque no tenemos ningún estudio epidemiológico, actualmente se pensaría que la prevalencia estaría en torno al 1,5 de anticuerpos, que nos haría un total de unos 450.000 aproximadamente enfermos virémicos. De esos enfermos virémicos, la mayoría serían genotipo 1, genotipo 1b, aunque hay un aumento, un cambio en la distribución de los mismos según veamos más pacientes de un tipo u otro si consumen drogas o no. Esos pacientes virémicos estimamos que solo un tercio, 30-40%, estarían diagnosticados y que cada vez tratamos menos. Estas cifras que en el artículo que se publicaba sobre el análisis en Europa de la epidemia del virus C, que se cifraba en unos 9.000 casos que tratábamos, eran cifras extrapoladas del Consejo Asesor para los Tratamientos de Cataluña, en el cual en aquel momento posiblemente en España se trataban más pacientes, pero hoy día las cifras reales de tratamiento están muy inferiores a las que se hacían anteriormente, a pesar de tener fármacos mucho más eficaces, ¿no? La distribución que se estima que podría ocurrir, aunque no tiene una distribución, como hemos visto en los estudios poblacionales de hace años, tan característica como pone en la imagen, sí que podía ser que entre los años 50 y 80, 50, 75, estuviera el mayor número de pacientes, de personas que tienen infección por el virus de la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que es lentamente progresiva a distintas velocidades, como a lo mejor vemos a lo largo de las sesiones, y que a lo largo de los años, aunque la incidencia baje, aunque la prevalencia de los anticuerpos bajen, la prevalencia de enfermedad grave, valorada por cirrosis o cáncer hepático, aumentará. Y eso lo podemos estimar cuando nosotros evaluamos qué repercusión tiene la hepatitis C en el conjunto del trasplante por enfermedad avanzada. Estas son cifras del registro de trasplantes de la ONT de España, actualizadas al 2003, y en las cuales sobre 1.100 trasplantes, aproximadamente entre un 30 a 35% tienen su indicación en la infección por el virus de la hepatitis C. Pero si analizamos la mortalidad de los pacientes que se mueren por hepatitis C, también es un hecho relevante. A veces es muy difícil también en los registros de estadística saber qué pacientes han fallecido y tienen su causa en la hepatitis C. Y eso es porque se registra mal, se registra genéricamente cirrosis hepática o hepatocarcinoma. Pero si nosotros hacemos extrapolaciones, como se hicieron por la doctora García Fulgueiras en Murcia en el año 2000, que el 50% de las muertes de cirrosis tienen que ver por el virus C, que el 70% del carcinoma hepatocelular tiene que ver con el virus C y que un porcentaje, un 20% de los pacientes con infección HIV-Sida, también la mortalidad tiene que ver con el virus C. Analizando esos factores, ella observó que aproximadamente habría unos 4.500 pacientes, entre 4.200 y 4.500 pacientes, cuya causa del fallecimiento tenía que ver con la hepatitis C. Y si se analizaba solo la causa del registro, que fuera la hepatitis C, la causa numérica era pequeña. Solo 600 pacientes estaban registrados con el código de hepatitis C.
Cuando se extrapolaban estos datos a la realidad de lo que podría causar la hepatitis C, observen que tanto en hombres como en mujeres la hepatitis C ocupaba la principal causa de muerte en el año 2000, en el análisis que hizo la doctora García Folgueiras. Si nosotros hacemos el mismo análisis que hizo ella analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística y lo comparamos con el HIV-Sida o con las muertes que ocurren por accidente de tráfico, podemos observar que los fármacos antirretrovirales que se utilizan en la enfermedad del HIV han logrado que en estos 13 años la mortalidad expresada en muertes por día haya disminuido de una forma clara, de 4,7 a 2,4. Los accidentes de tráfico, gracias también a las campañas divulgativas, han pasado de casi 16 pacientes fallecidos en los primeros 30 días, no en el momento del accidente, hasta 5. Pero la hepatitis C, con estos parámetros de análisis, sigue manteniendo una mortalidad constante en este tiempo. Y eso, a pesar de que disminuya la prevalencia, quiere decir que la enfermedad avanzada sigue progresando y que nos puede hacer numéricamente tener muchos pacientes y repercutir en el gasto del manejo de esta patología. ¿Qué ha cambiado en los mecanismos de adquisición? Ha cambiado que la transfusión prácticamente no existe. La probabilidad de que se transmita por la sangre es bajísima, prácticamente descartable, y tiene que ver con malas prácticas por parte de las personas que la realicen. Ha cambiado que tenemos más transmisión nosocomial. Hay varios estudios que lo demuestran, unos realizados en el ámbito de la Comunidad Catalana, donde analizando los pacientes con hepatitis aguda en un momento determinado, creo que en el año 2005, observaron que hasta 73 casos, un 73% de los que había, tenían como único antecedente evaluable el ingreso hospitalario. Y en algunos casos se pudo demostrar bien por los envases multidosis o también por la transmisión dentro de la misma sala de enfermos. Es decir, que mejorar las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias en los hospitales puede mejorarlo. Y recientemente, en una serie retrospectiva también de casos de hepatitis aguda de todo el territorio nacional, se pudo ver que un 40% tenían origen nosocomial y que aumentaba progresivamente con la edad. Este es un dato que debemos de tener en cuenta. Por la transmisión sexual es baja la transmisión. En un análisis muy reciente de la doctora Terraol, que hizo sobre 500 pacientes conocidos de hepatitis C y sus parejas, la prevalencia en las parejas fue del 4%, pero cuando se evaluó muy profundamente si la transmisión fue debida a ese tipo de virus que tenía el paciente, se observó que solo se pudo demostrar en 3 de 500 casos, es decir, eso significa una probabilidad muy, muy bajita, 0,07 al año. Es decir, que en parejas heterosexuales, monógamas, posiblemente no hay que aconsejar que no tomen ninguna precaución. En cambio, sí que se ha observado un cambio en el mecanismo de transmisión en una población concreta, que son los homosexuales varones HIV positivo. Y esto ya se alertó en distintas cohortes, en las españolas que se siguen muy bien, en la cohorte de Ámsterdam o la cohorte suiza, en la cual había un repunte de transmisión de hepatitis C en este grupo de pacientes. Estos son datos de la cohorte española, la cohorte CORIS, en la cual analiza de una forma prolongada en el tiempo distintos factores. En este caso concreto, lo que está analizando es cómo son los mecanismos de transmisión según seas consumidor de drogas, homosexual, varón o heterosexual, sobre la prevalencia del virus C. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo disminuye la prevalencia en los consumidores de drogas de virus C, disminuye en los heterosexuales, pero aumenta de forma muy llamativa en los pacientes homosexuales varones HIV positivos. Es decir, es un mecanismo que debemos de alertarlo. Posiblemente todo tiene que ver con una falta de atención, de no usar mecanismos de prevención y por el tipo de relaciones que ellos realizan. En cuanto a la transmisión vertical, la transmisión es es poco probable, estaría en torno al 4%, 4-5%. En España las cifras de la doctora Ruiz Estremera en Granada eran un poquito más altas, eran un 7% para los no coinfectados y de un 28% para los coinfectados. Guarda relación con la carga viral y quizá con la ruptura de bolsa, pero no guarda relación con el mecanismo de la con el mecanismo del parto, bien cesárea o parto vaginal, ni con la monitorización, ni con la lactancia. Y luego hay dos poblaciones que son muy importantes y que posiblemente son el núcleo, el nicho de más pacientes. Una es los consumidores de droga.
Afortunadamente, en los países occidentales las tasas de consumo de drogas van disminuyendo a lo largo del tiempo, pero son un reducto importante de pacientes que tienen anticuerpos y viremia del virus de la hepatitis C. El único signo de alarma es que en los países del este se está viendo un repunte, incluso a veces en los Estados Unidos en algún análisis, de que las personas jóvenes que consumen drogas está aumentando y posiblemente aumente la prevalencia, dado que el contagio se hace en los primeros meses o en el primer año de consumo de las drogas. En la misma red que comentaba antes, en la misma cohorte, seguida a lo largo del tiempo, se observa cómo la prevalencia de los consumidores de droga en el tiempo ha bajado y cómo la prevalencia del virus C en los pacientes HIV ha bajado de una forma notable. Es decir, que esa es una buena noticia. Los internos en las cárceles es un reflejo de que la mayoría son consumidores de drogas, y aquí tenéis el análisis en 2 periodos de tiempo, cómo se observa que la prevalencia, que llegaba a ser de casi el 50% en los años 98, hoy ha bajado de una forma llamativa. Pero hay un dato también a alertar. Estos son datos de la prisión de Quatre Camins en Cataluña, donde el cumplimiento de realizar los análisis es bastante fiel porque están todos internos. Y lo que se observa es que los consumidores de droga tienen una incidencia de hepatitis C de nuevo muy alta, casi 5 veces la población normal, que llaman ellos que no consume. Y fijaros cómo en la gráfica donde están los consumidores de droga, que ha disminuido gracias a los mecanismos de prevención, metadona a cambio de jeringuillas, está aumentando en el último tiempo y que permanece más o menos estable cuando no se consume drogas o se somete a programas de metadona. Finalmente, los inmigrantes pueden ser una fuente de contagio. Esta es los datos de la inmigración al año 2013. Nosotros tenemos aproximadamente un 23-25% de inmigración de países del este donde la prevalencia de virus es más alta y posiblemente ahí podamos tener un aporte de pacientes, además de la posibilidad del consumo de drogas. ¿Y qué ocurre o qué esperamos con la hepatitis C? La hepatitis C, la prevalencia bajará en España y eso es gracias a las medidas de prevención que se han hecho, pero nos aumentará la prevalencia de enfermedad grave y es previsible que en 15 o 20 años, si no se toman medidas correctoras, aumentará la probabilidad de desarrollar cáncer, cirrosis avanzada y de mortalidad. Y España está en una situación en la cual tenemos una tasa de diagnóstico baja, una tasa de tratamiento baja, a diferencia de otros países como es Francia, donde implementando distintas estrategias han logrado aumentar la tasa de diagnóstico y la tasa de tratamiento. Y hoy es bien conocido que la eficacia de los tratamientos, que es muy buena, hay que trasladarla al resto de la población para que esta gran eficacia tenga inferencia sobre la morbimortalidad de los pacientes con cirrosis, con infección por el virus de la hepatitis C. En resumen, pues, la hepatitis C tiene una prevalencia de 1.5. Esta prevalencia hay que objetivarla de una forma correcta mediante estudios epidemiológicos. Ha habido un cambio claro en los mecanismos de transmisión. Todavía los consumidores de drogas o los internos en cárceles son un nicho importante, es una población sobre la que hay que fijarse y actuar. La carga social, económica y clínica y de gasto que va a tener la hepatitis C si no intervenimos va a ser cada vez más elevada y que el acceso a tratamientos eficaces, que hoy los tenemos, es la clave para disminuir la carga de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Preguntas de la audiencia pueden ustedes hacerlas